En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre. Solo aquí, en Moni TV, tu canal. Iniciamos un nuevo programa de Diálogos La Cumbre Televisión, dirigido a los pobladores de la provincia de Ricaurte y sus respectivos pueblos, provincia de Ricaurte en Boyacá y de Vélez en Santander, y a cualquier lugar del mundo por las redes sociales, por las páginas de YouTube, el canal de la Asociación La Cumbre y Facebook e Instagram. Por ellos pueden ustedes encontrar los 245 programas que hemos venido realizando para compartirlos culturalmente con los pobladores y con quienes vean este programa de Diálogo La Cumbre Televisión. Hoy nos encontramos aquí en Moniquirá, en la carretera que va de Moniquirá a Santa Sofía, exactamente en el Museo Campestre de Moniquirá, que dirige Jairo Guerrero Ruge y además es su propietario. Vamos a ingresar a este museo para encontrarnos con su director. Y el programa tiene un contenido variado. Vamos a conocer la historia de vida de Jairo Guerrero Ruge. Vamos a saber cómo se vinculó él a la policía y trabajó intensamente en esa institución. Su carácter de investigador en la policía, sí, tuvo grandes éxitos como investigador en esta institución de carácter nacional. Es escritor, ha escrito varios libros y nos va a contar también de esa gran experiencia. Y además nos presentará una serie de casos como investigador en el trabajo que realizó con la institución misma de la policía. También vamos a entrar entonces a este museo campestre que Jairo Guerrero Ruge le ha venido dedicando todo su tiempo y ya lo conocerán ustedes para que no se pierdan un instante de este programa. Y la parte última, Jairo es escultor y nos va a presentar bien también sus obras. Le estamos dando la bienvenida a Diálogo La Cumbre Televisión, Jairo Guerrero Ruge. Encantado de saludarlo. Buenas tardes. Pues bienvenido, don Juvenal. Bienvenido. No, le agradecemos que nos reciba en su casa y en su patrimonio cultural que le está entregando no solamente a Moniquirá, sino a la provincia de Ricaurte, al departamento de Boyacá y al país. Eso lo manifestamos a nuestra audiencia para que sepan que Moniquirá tiene un museo y un pueblo que tiene un museo se diferencia de los demás, porque allí vamos a encontrar historia, vamos a encontrar cultura, vamos a encontrar costumbres, vamos a encontrar artefactos que nos dejaron nuestros antepasados. ¿Es así, Jairo? Sí, señor, claro, aquí hay muchas cosas bonitas que ver, sobre todo hay antigüedades, cosas bellas de verdad que merecen estar aquí en el museo. Bueno, pero antes que hablar del museo, vamos a retomar su proyecto de vida, si es tan amable, nos ubicamos. Gracias, perdón.
En la primera instancia que vamos a charlar con Jairo Guerrero Ruge es para manifestarle a la audiencia que Jairo Guerrero Ruge es moniquireño. Estamos, sí, señor, yo soy moniquireño, campesino, nacido aquí en la vereda de la Capilla. Yo nací en la vereda de la Capilla y de ahí mis padres se trasladaron aquí a la vereda de Coralina. Esa vereda de Coralina, ¿usted sabe el nombre por qué lo adoptaron, Coralina? Pues en algo que investigué se dice que era que para, bueno, las épocas cuando le estaban colocando los nombres a las veredas, en este sector había mucha culebra coral, esa roja y negra que llamaban coral. Entonces debido a eso le colocan el nombre de Coralina. Aunque estas ya están totalmente extinguidas, ya, aunque sí se encuentran por ahí, pero realmente no. En esa región que era más selvática, había más bosque en estos sí, lugares. Claro, para esa época, inclusive cuando yo me estaba criando, yo nací en el año de 1956, ¿para qué voy a negar mi edad si he vivido mi tiempo bien vivido? Entonces yo nací el 16 de julio, fecha muy recordada por ser el Día de la Virgen del Carmen. Ya, entonces, bueno, nací ahí, después como le digo, bajamos aquí a la vereda de Coralina, después nos trasladamos, mi papá compró una finca aquí en la vereda del Cho, a la señora Cecilia Contreras, y de ahí pues fue una niñez muy bonita en realidad, viviendo con los animalitos, ordeñando las vacas, cogiendo los terneros, cogiendo café en los trapiches, me encantaba. Del trabajo del campo realmente me encantaba y todavía me encanta el café y las moliendas, por irse uno a dormir entre el bagazo y sabroso, echábamos yucas, plátanos entre las hornillas y esa era una cosa tan bonita, los pajaritos, todo era muy bello, la realidad era una vida muy bella que se daba uno como campesino, que era como niño campesino, ¿sí? Jairo estudió acá en alguna escuela rural. Sí, claro, yo, pues para la época uno no era como ahora que desde los 6 años estaba estudiando, ¿no? En esa época lo colocaron a uno a estudiar era por allá a los 10 años. Entonces yo estudié 3 años acá en la vereda de Coralina, aquí en la escuela de Coralina estudié hasta tercero de primaria. Y de ahí después cuando ya, como dije por ahí en la parte del libro, ¿no? Uno del solo clima y lo bonito no se puede vivir, tenía que buscar un futuro, porque nosotros bastantes hermanos, 8 hermanos, entonces cada uno quería como salir a buscar su futuro. Sí. Entonces yo me fui para Bogotá cuando tenía 14 años. Bueno, ahora, de Moniquirá, por esas épocas, ¿qué recuerda del sector urbano de Moniquirá que le haya llamado la atención, que le haya impactado? No, realmente yo creo que me fui al pueblo por allá cuando tenía como 5 o 6 años y enseguida me impactaban una cosa que nunca se me olvida es una casa que había ahí donde hoy en día está donde hicieron la licorera, que era como adornada con unos vidrios, no sé, eso la acabaron y me gustaba la plaza, el parque, todo eso era tan bonito para mí. Sí. Después, perdón, recuerdo una cosa que ya estuve hablando con mi esposa, de que uno, como decía, bueno, uno campesino por allá y por ahí, pues la comida aquí no le hacía falta, pero en cuestión de vestido, pues éramos bastantes, entonces por ahí anualmente le compraban a uno una muy de ropa y andaba en alpargatas. Para ¿sí? Los domingos. Para los domingos, sí, entonces eso es como una anécdota más bien, que digo yo que como que le da vueltas la vida, ¿sí? Sí. Yo recuerdo que uno pasaba por el frente del club social y todas esas cosas ahí, y uno veía eso y era como un mundo extraño, es un mundo extraño, no es y para también mí. la gente pues lo miraba a uno como extraño. Entonces le digo yo a mi esposa, yo recuerdo que cuando estaba por allá ni lo miraban a uno. Dije, bueno, después se volteó porque después estuve presentando mi libro de Mónica Irá con la asociación La Cumbre, allá en el festival Jaime Aníbal Niño, y hicimos el lanzamiento, gracias a usted, don Juvenal, hicimos el lanzamiento del libro en el regreso de Mónica en el Club Social. Entonces es como se veían las cosas. Eso significa que la educación y la cultura pues han cambiado también la historia y el comportamiento de los núcleos sociales de los diversos pueblos. Por esa época, ¿usted cruzó por las fábricas de bocadillo?
Sí, claro, sí, no, pues aquí en Moniquirá yo no conocí fábrica de bocadillo. Lo que pasa es que cuando yo allá me voy para Bogotá, sí trabajé en una fábrica de bocadillo que eran de aquí, de los dueños de unas familias Parra, que eran los dueños de las grandes fábricas en Bogotá. Eso es eso. Y entonces yo estuve trabajando allá y hay una cosa que me llamó mucho la atención. Yo siempre he sido como fácil de aprender las cosas. Yo cuando yo llego a Bogotá y empiezo como ayudante ahí a empacar bocadillo y a limpiar guayaba y eso. Y resulta que a los 6 meses, antes de cumplir yo 15 años, yo ya sabía manejar la caldera y darle el punto a todos los bocadillos. Oh, qué bueno. Pero para mí una cosa mala que me hicieron es que como era menor de edad, el que le daba el punto al bocadillo y manejaba la caldera se ganaba 400 pesos, porque era ya un señor. Sí. Y yo como no tenía ni 15 años, me daban 200 pesos. Sí. Inclusive esa platica uno siempre con esa mentalidad como de ahorrar algo, ¿sí? Llegué y le decía al dueño de la fábrica, que era inclusive un pariente mío, le decía, bueno, deme de los 200 pesos, deme 25 pesos o 30 pesos, que eso le alcanzaba a uno para el mes, por ahí para sus cositas. Claro. Y la otra plata la ahorré, me la guardaba y resulta que él vendió la fábrica y más de un año de trabajo y se perdió el ahorro y se perdió la liquidación, se perdió todo. Bueno, lo único que le quedó a usted fue el aprendizaje, sí, claro. de cómo fabricar el bocadillo. Sí. Eso es parte, para la audiencia, ya están reconociendo con quién estamos hablando, parte de la historia de vida de Jairo Guerrero Ruge. Vamos a hacer un primer alto y ya continuamos en Diálogo La Cumbre Televisión. Volvemos a Diálogo La Cumbre Televisión, hablando con Jairo Guerrero Ruge. Jairo, después del recorrido que ya presentamos de su infancia, que la recuerda mucho, y de su traslado a Bogotá, con el tiempo van pasando los años y usted decide vincularse a la policía. Cuéntenos de esa decisión y cómo le fue en esa institución. Bueno, mi ingreso a la policía, pues como les venía contando, trabajé en la fábrica de bocadillo, yo trabajé hasta los 18 años ahí. Cuando cumplo 18 años, entonces había un tío, Serafín Ávila, que era carabinero, integrante de la Policía Nacional. Entonces dialogaba mucho con él, iba allá a su casa y me fue como llamando la atención la policía, ¿sí? Entonces cuando cumplí los 18 años me fui para la escuela de carabineros y me inscribí allá en la escuela. Y bueno, para la época, bueno, mientras que como aquí había hecho tercero de primaria únicamente, entonces pues, allá en Bogotá terminé el quinto de primaria, en una nocturna allá en el barrio Ricaurte. Entonces para la época la policía exigían quinto de primaria como mínimo, ¿sí? Entonces las preguntas, recuerdo, eran 100 preguntas, del examen, ¿sí? Entonces, bueno, yo me había preparado y pasé el examen y ingresé a la policía en julio de 1977, ingresé a la Escuela de Carabineros de Suba. Ahí duré 6 meses haciendo el curso. Después, cuando termino el curso, me nombran por allá para el territorio, para la zona esmeraldífera, ¿sí? Y me tocó de escolta de un señor coronel Rojas Orjuela Salomón, recuerdo que se llamaba, que era el director del grupo allá que íbamos, ¿sí? De la comisión que duraba 3 meses. Entonces en ese tiempo yo allá conocí todo lo que es el territorio Vázquez, que llaman, o sea, la zona esmeraldífera. Sí. Yo conocí mucho Coscuesco, Peñas Blancas, Otanche, bueno, todo. Y pasa luego de esa zona del occidente de Boyacá, ¿para dónde lo envían? Y ahí nos trasladan, después de los 3 meses, nos trasladan acá para Bogotá. Entonces ahí dijeron que donde nos dieron la oportunidad donde quería trabajar, y como yo había vivido por ahí por el barrio Ricaurte y conocía todo ese sector, entonces le dije que quería trabajar ahí en donde llamaban la 24, pero en realidad es la 7ª estación de policía. Entonces ahí trabajé algo así como un año, después hubo una oportunidad, de toda la policía de Bogotá pidieron 50
Agentes. 50 agentes voluntarios que se quisieran ir para Barranquilla. Y yo, lógico, yo quería irme de Bogotá porque ahí como que me estaba volviendo un poco pernicioso también por la soltería y bueno. Entonces me fui para Barranquilla y allá llegué y trabajé un año en vigilancia, por ahí en vigilancia normal. Después me dieron la oportunidad de trabajar en sanidad. Trabajé manejando y que para esa época eso era todo manual, el CARDES de las historias clínicas. Entonces yo empecé a manejar eso, después hice curso de auxiliar de enfermería, después me mandaron a Bogotá a hacer curso de auxiliar de odontología y trabajaba con los odontólogos. Después más adelante ya llego y trabajé 6 años en sanidad de la policía. Después ya como que ya me cansé y ya quise como buscar otro aire, cambiar. Entonces de ahí volví a trabajar en vigilancia un tiempo. Después hice curso de policía de turismo, un año en el aeropuerto del Dorado. Qué bueno, recibiendo todo. Sí, claro, ahí conocí mucha gente conocí. Una de las partes que más conoce gente es como policía de turismo, en el aeropuerto, se relaciona uno. Ahí conocí escritores, conocí García Márquez, conocí una cantidad de gente que pasaba por ahí. Entonces, muy bonito. Después de ahí terminó un año de comisión y me dieron la oportunidad de hacer curso de policía judicial e inteligencia. Y empecé entonces ya cuando terminé de hacer el curso de policía judicial e inteligencia, me nombró el capitán como escolta del cónsul de Estados Unidos, que se llamaba para la época Ross Benson, porque había un consulado allá que se lo quitaron después. Entonces ahí empecé a trabajar como en el cónsul. Con el cónsul el trabajo era únicamente el acompañarlo de la casa ahí y él se quedaba ahí todo el día. Entonces, ¿qué pasa? También quiso cambiarse de ese ambiente. Ahí me gustó. Duró un poco tiempo. Me gustó. Un año duré ahí. Un año. Entonces ahí lo que más me llama la atención es que, como siempre, la historia siempre me ha gustado. A mí me gustó la historia desde cuando estaba aquí en la escuela, porque aprendí de Simón Bolívar, bueno, de todo. De todo no, pero un poquito al menos una introducción, ¿sí? Entonces ahí había una biblioteca de toda la historia de Barranquilla. Ya. En el consulado, donde nosotros nos sentábamos ahí a descansar. Entonces yo en vez de estar descansando me puse a leer historia. Y aprendí toda la historia de Barranquilla, que no lo saben ni los barranquilleros, cómo nació, por qué se llama Barranquilla, dónde fue el primer cementerio, bueno, una cantidad de Barrancas, sí, señor. No, bueno, todo ese tránsito y queda ubicado entonces en la Sijín, ¿no? Sí, yo perteneciendo ya a la Policía Judicial. Policía Judicial, todo ese recorrido de vinculación a la policía. Vamos a hacer una segunda pausa en Diálogo La Cumbre Televisión y ya regresamos. Escribir y leer, todo un gran placer. Adquiera y lea con su familia los libros del autor Juvenal Nieves Herrera. Libros como La identidad de un pueblo, Moniquirá, Interrogar o examinar, Eróticos y eróticas en Tetule, Poemas de libre vuelo, Cuentos breves de extensión limitada, Cuentos, historias y relatos, Izquierda, centro, derecha, Ideario educativo y pedagógico. De venta en las librerías y papelerías de Moniquirá y la región. Gracias por compartirlos. Juvenal Nieves Herrera. Regresando a Diálogo La Cumbre Televisión. Este es un programa muy diferente a los que hemos realizado en los días anteriores, con Jairo Guerrero Ruge. Ya hemos hablado de su historia de vida, en su infancia aquí en Moniquirá, cómo se vinculó a la policía y terminamos que ingresa a una división de la policía que se encarga de investigar casos de sangre, homicidios, robos, bueno, todo lo que se conoce pues en la vida corriente de un pueblo. Y Jairo estaba allí en Barranquilla. Tantos casos que conoció y los ha escrito en un libro, que más adelante vamos a hablar de eso. De esos casos, ¿cuál fue su primera experiencia como investigador judicial, Jairo?
Bueno, el primer caso, recuerdo, fue un sábado a las 11:30 de la noche. Nos llamaron, ya hacía parte yo del grupo de homicidios, que me asignaron a ese grupo de homicidios. Entonces nos tocaba trabajar 24 por 24. Había 3, el comandante, el conductor y yo como auxiliar ahí prácticamente, aprendiendo a trabajar y a investigar. Porque lo que uno aprende en la academia es diferente. Lo teórico. El policía se hace es en la calle, ¿sí? En la calle, en claro. la calle se hace el policía. Bueno, entonces nos llaman de la estación, sí, que había un caso de 901. 901, cuando escuchen por ahí en la radio, en las claves de la policía, es homicidio. Un homicidio que era cerca de la estación, de la central de policía. Entonces nos llamaron y llegamos allá, estábamos retirados. Cuando llegamos, pues ya se habían identificado. Y era un policía que le habían dado muerte, un muchacho, un policía. Entonces, bueno, entonces llegamos ahí al caso y empezamos a investigar. Ahí se quedaron los otros 2 compañeros, yo me fui por allá, me retiré nunca me gustaba llegar y quedarme ahí mirando el muerto, como se dice, no. Yo salía era a ver qué averiguaba sobre el caso. Entonces se me dio por irme por allá retirado para una bomba de gasolina donde yo sabía que había un bar, ¿sí? Sí. Entonces ahí había un bar llamado El Dorado. Entonces me fui para la bomba de gasolina y hablé con el operario. Me dijo, bueno, yo le voy a colaborar, pero por favor no me vaya a meter en el lío. Yo no quiero nada de expediente. Me dijo, mire, el muchacho estaba tomando allí en el bar El Dorado y salió corriendo aquí y uno iba detrás, también con corte bajito, que creo que también era policía, me dice el man. Entonces, bueno, ahí aprendí algo muy clave en la policía para los investigadores, que en lo posible uno cuando investigue debe tratar de no vincular a los informantes. Esa es una de las claves de uno como policía. Para que ellos le digan a uno las cosas tranquilamente. Entonces yo ni siquiera le tomé el nombre al muchacho ni nada, únicamente me conformé con lo que él me dijo, entré al bar. Hice apagar allá eso sí lo respetaban a uno mucho como policía, para la época. Hice apagar las luces, la música, y prender las luces plenas. Entonces habían 2 parejitas nomás ahí tomando y una chica llorando en una mesa, sollozando ahí. ¿Le llamó la atención? Sí, me llamó la atención de ver la chica llorando. ¿Qué pasó? El dependiente, el administrador del bar me dijo, no, aquí no ha pasado nada. Digo, no, aquí no ha pasado nada. No se quería comprometer. No se quería comprometer. Entonces, bueno, yo me fui por donde la chica, le dije, me identifiqué con el carnet de la policía judicial y le dije, ¿dónde queda el reservado? Me dijo, allá, el reservado, la piecita donde entran las parejas, ¿sí? Ajá. Entonces le dije, venga, entramos un momentico, necesito hablar con usted, pero a solas. Entonces entramos ahí, nos sentamos en el borde de la cama y ella me empezó... Ella como que se quería desahogar, sí, entonces, sin yo hacerle tanta presión como se dice, de una vez me fue contando cómo había pasado. Me dijo, no, mire, que el agente Rodríguez, que era el muerto, era amigo, y yo era la novia de otro muchacho compañero de él. Entonces, el Rodríguez vino y lo sorprendió que estaba tomando con él, y los malditos celos llegaron y el muchacho salieron de pelea ahí. Se pegaron y después el muchacho salió corriendo hacia la policía. Rodríguez, el muerto, salió corriendo y el man salió corriendo persiguiéndolo y llegó y le pegó un tiro por la espalda y varios tiros y él quedó muerto enseguida ahí. Primer caso que sí, usted entonces, asume perdón, ya le termino ahí rapidito. Entonces, bueno, llega y cuando ya eso como era policía, como el muerto era policía, eso se alborotó la central de policía, eso estaba lleno de policías, levantaron al jefe de la policía judicial, a toda esa gente importante ahí por la muerte del muchacho. Y cuando estaban en el levantamiento de la policía judicial, entonces me dice el capitán Acero, que era el jefe de la CID, dijo, ¿qué ha investigado, Guerrero? Le dije, no, tranquilo, mi capitán, que está resuelto ya el homicidio. Dijo, ¿cómo así? ¿Tan rápido? Le dijo, sí, ya aquí te traigo los testigos. Esta es la chica, la novia del muchacho que murió, de Rodríguez, y aquí está el dueño del bar. Ellos le van a confirmar lo que realmente pasó. O sea, ese caso se resolvió más o menos en unos 40 minutos. 40, 50 gran minutos. Experiencia, sí, pues, para ser el primer caso. Ahí, en ese caso, yo cogí como... ánimo y confianza en sí mismo, sí, para investigar, y me di cuenta que realmente investigar no era una cosa del otro mundo, sino simplemente ponerle
ponerle todos ¿qué? los Malicia, cinco ponerle sentidos los y cinco malicia. sentidos, y como dicen por ahí, la malicia indígena, y no necesita uno estar maltratando a nadie ni nada de esa situación. Bueno, ¿no? hay otro caso que muy conocido a nivel nacional, y usted seguramente lo conoció allí en Barranquilla, en la Universidad Libre que tenía o tiene, sigue teniendo la Facultad de Medicina. Hace 30 años se está celebrando ese insuceso trágico. Los señores que andan por las calles recogiendo cartones cruzaban por frente de la universidad y los vigilantes les decían, sigan que aquí hay bastante cartón. Pues ellos animados, ¿no? Sí, claro. Y allá ocurrieron unos hechos trágicos. ¿Qué supo de ese insuceso? Mire, resulta, bueno, los carnavales, eso es festejo, es de la todo, época de ¿no? carnavales. Por eso se llaman carnavales, ¿no? Si quieres que tu imaginación entre en un mundo donde todo es posible, viaja a Barranquilla, vive el carnaval. Sumérgete en su alegría, llénate de la pasión de su gente. Déjate llevar por su color, su magia y fantasía que hipnotizarán tus sentidos. Si deseas mezclarte con sus ritmos, su cumbia, déjate seducir por su magia. Te cautivará la mixtura de colores, razas y energía. Para todo lo que quieres vivir, la respuesta es Colombia. Bueno, entonces, allá quien más trabaja realmente en los carnavales, esos son los policías. Uno tiene que trabajar las 24 horas que está uno ahí, no descansa uno en un momento, porque hay casos de homicidio, de elecciones personales, de una cosa y otra, entonces tiene uno que estar pendiente. Bueno, ese día, creo que eso fue en 1992, hace 30 años, lo recuerdo sí. Así que era como el 28 o el de febrero, a los primeros días de febrero, que es cuando se celebran los carnavales. Entonces ese día nos dieron un caso y nosotros de casualidad íbamos pasando por la parte de atrás de la universidad, eso es grande esa universidad. Entonces, pero íbamos a conocer otro caso, ¿sí? Entonces escuchamos 2 tiros ahí. Unos potes y unos cartones que habían atrás, en la parte de atrás de la Universidad Libre, y le dieron un garrotazo en la cabeza. Él se hizo el muerto y cuando lo cogieron lo metieron en un cuarto frío y él duró un rato ahí entre dormido, y cuando él levantó la cabeza se encontró con varios muertos alrededor, y él se salió del cuarto y se estaba volando la palerilla y llegó un vigilante y le hizo un tiro, que le dio un tiro en la pierna. Entonces él enseguida cogió para el CAI y le avisó a uno de los agentes que estaban en el CAI, y los agentes llegaron y ahí fue donde se dieron cuenta de que todos los indigentes que estaban por ahí, que se estaban desapareciendo, los estaban matando y los estaban metiendo entre el cuarto ese. Matanza del Unilibre, los rostros de las víctimas replicados por el Instituto de Medicina Legal aún reposan en el organismo, pues muchos nunca fueron reconocidos por ningún familiar. La mayoría a partir de los cráneos, porque sí. Los cuerpos no todos estaban completos. Habían, por ejemplo, 11 cuerpos que estaban formalizados y que se podían identificar sus formas, ¿no?, faciales, pero los otros estaban en forma de cráneo, o sea, ya habían sido manipulados por los estudiantes. De todas maneras, se hizo también una labor muy importante desde el punto de vista de identificación. De hecho, de estos casos, solo quedaron 5 como NN puros. Entonces dice el comandante de la patrulla, dijo, no, ya estos berracos celadores se emborracharon, como siempre se ponen a tomar ron blanco. Dijo, se emborracharon y se pusieron a hacer tiros. Entonces yo llegué y dije, espera un momentico, me bajé y asomé, pero no vi nada raro, ¿sí? Entonces dije, no, vamos a conocer el caso que vamos a estar atendiendo. Sí. Y cuando al otro día, cuando nosotros fuimos a descansar y cuando regresamos el lunes, eso estaba pero hirviendo la noticia. Ahí mataron a 11 indigentes y uno no indigente, porque sí, mataron se salvan 2, los 2 que entran en el momento,
cuando los entran porque ellos supuestamente llegaban y los hacían entrar y que a recoger el cartón que había. Cuando ellos se agachaban, llegaba el celador y con una tranca le pegaba el trancazo en la nuca y de una vez caía. Cambiaron el nombre de Unilibre por Unitranca. Sí, la llamaban Unitranca y eso la universidad, eso fue noticia mundial de todo, la universidad se cerró por un tiempo, la facultad. Había un tal, recuerdo mucho, un tal Zabalza, claro, recuerdo porque yo fui el día lunes, pues ya no directamente como a investigar, sino como más bien como a mirar, Ese caso así por el resumen del programa. En esa época también, bueno, se salvó uno que se hizo el muerto, ¿no es cierto? Y él fue el que denunció ante la policía lo que estaba ocurriendo. Pero Jairo, yo escuché también por esos días que otro recogedor de material, de basuras en las calles, que cruzó por la universidad y le dijeron, siga que aquí tenemos cartón, ¿no? Para que usted se lo lleve. Dijo, no, yo no ingreso porque yo soy latonero. Yo recojo latas y cartón no. Se salvó. Bueno, eso para que la audiencia pues conozca esa historia. Bueno, pero los investigadores a veces también los investigan. El investigador Jairo Guerrero Ruge, ¿no? También ante un caso que se presentó, que le tocó investigar, pues que hubo algunos muertos allí en una de esas casas donde ingresaron. Luego al final resultó el agente investigador investigado. Cuéntenos brevemente ese caso. Sí, esa historia es como una novela. Al querer de verdad es real, totalmente real. A nosotros había una banda de atracadores que llamaban los norteños, entonces nos llamaron, les voy a hacer un resumen así pequeñito, nos llamaron a atender un caso por allá y de casualidad nos dimos con un taxi donde se movilizaban, ¿sí? Hicimos y ahí los encontramos, bueno, ellos se fueron para la cárcel, le encontramos una granada, le encontramos revólveres, un destornillador, todo lo que hacían. Bueno, se fueron para la cárcel, se desarticuló momentáneamente la banda de atracadores. Después nos llaman al mismo grupo de homicidio para Malambo unos meses después, un año, o sea, 8 meses, para conocer un caso de homicidio también, que habían matado a un muchacho y lo habían sacado y lo habían tirado a un sector por allá enmontado, lo sacaron en una sábana y lo tiraron. Sí. Entonces yo como siempre salía a buscar la información, entonces yo salí y se me hizo extraño que había una señora lavando un piso. Entonces yo me quedé mirando el piso y vi como un hilillo de sangre ahí, dije, señora, ¿qué está? Dijo, no, es que estoy lavando aquí el piso, que se ensució. Dije, mire, haga mi favor, denme un permisito para entrar es que estoy investigando aquí un caso de homicidio. Enseguida la señora, cuando dije homicidio, de una vez se quedó como sorprendida. Bueno, entonces me dejó entrar y ahí estaba con 2 muchachitas llorando, las hijas, estaban ahí. Entonces, bueno, me contó que yo le dije, bueno, si usted no quiere meterse en problemas, yo ya sé, mejor dicho, que el muerto que está aquí en el solar lo sacaron de acá. Le dije, mire la sábana que tiene allá. Le dije, mire, es la misma, la compañera de la que donde está el vuelto del muerto, ¿o no es así? Le dijo, ahí sí, me contó toda la historia, sí. Y seguimos investigando y el hombre ese había matado a 5 muchachos, a 5 ahí en el barrio, ¿sí? Claro. Por una gota de sangre, por una gota, no era gota, era un hilillo. Por eso descubrí 5 homicidios ese día. Pero luego, ¿por qué? No, y después, por eso es que le digo que es como una novela, ¿sí? Después yo regresaba de vacaciones de aquí de Moniquirá, yo venía y me estaba un mes por aquí, me dijo, entonces un día regresé de vacaciones, el día que me presenté, y llega un sargento que estaba ahí de jefe de patrimonio y me dice, Guerrero, necesito que se vaya conmigo a un operativo. Le dije, no, mi sargento, no tengo armamento, yo acabo de llegar. Dijo, no señor, aquí tiene, me entregó una subametralladora que tenía de dotación. Mire, si no tiene armamento, tome y camine. Y yo no quería ir por allá. Bueno, llegamos allá y eso hubo un enfrentamiento, resultaron muertos un man y una muchacha. Y después, bueno, al principio bien, después se forma el boroló, que dijeron que eso estaban mal muertos, que no la se policía no, también sí, intervino. Sí, lógico, que no había habido el enfrentamiento como se decía, sino que, bueno, en todo caso nos vincularon a nosotros al homicidio. Entonces, bueno, yo quedé vinculado porque había ya 2 muertos, claro, entonces quedamos vinculados como en actos del servicio. Entonces, a mí yo he investigado homicidios para los juzgados, para la policía judicial, para donde correspondía. Y a la vez a mí me seguía investigando el juzgado penal militar y la procuraduría. Ajá.
Para terminar el caso, Sí. el caso resulta, por ahí como 10 años después terminó condenado el sargento y una gente que fue los que entraron de Pero frente. Jairo Guerrero quedó... No, pues yo quedé exonerado, Exonerado del caso. porque Bueno, en realidad no había disparado. esos son casos pues diversos que le tocó vivir a Jairo Guerrero Ruge. Y estamos aquí con un testigo, ¿no? Es un testigo, Sí, un aquí está el campesino moniquireño. Nos ha escuchado muy bien la conversación. Ese campesino, ya luego hablaremos de Jairo Guerrero Ruge como escultor. Lo hizo Jairo Guerrero Ruge. Vamos a hacer una tercera pausa y ya continuamos en Diálogo La Cumbre Televisión. Continuamos en Diálogo La Cumbre Televisión, acá desde Moniquirá, Boyacá, Colombia, entre Santa Sofía y Moniquirá. Se encuentra el Museo Campestre, cuyo director es Jairo Guerrero Ruge. Ya hemos conocido todo su desarrollo de vida de Jairo Guerrero Ruge. Pero hay una faceta muy importante. Bueno, en la policía se pensionan a los 20 años de servicio, ¿no? 20 años de servicio. No importa la edad. No, la edad no. La edad no importa. Jairo Guerrero terminó su carrera como agente de la policía en el área de la homicidio, de investigador judicial, allí con las SIJIN de la policía. Y luego ya con más tiempo, como lo había hecho en las épocas de secundaria y en la misma policía, escribiendo los casos, que hay que dejarlos registrados, ¿no? Hay que dejar la constancia y llevar esos testimonios a los juzgados, ¿no? Sí, a la claro, fiscalía, todo. para que ellos continúen ya la investigación, para probar realmente los casos como sucedieron. Y eso le sirvió a Jairo Guerrero Ruge para llegar también a comprometerse con la escritura, no de historias, de casos muy importantes, sino libros, que nos va a contar entonces Jairo. ¿Qué libros ha escrito hasta el presente, Jairo? Bueno, pues yo he escrito como 8 o 10 libros, le voy a presentar aquí como los más importantes. Este libro es de paramilitar a policía, esta es la historia de un compañero que antes de ingresar a la policía perteneció a los grupos de autodefensa, o sea, al contrario, porque se dice que es los policías o los soldados que entran a los grupos o entraban a los grupos de autodefensa. Esto fue al contrario. Él perteneció primero a los grupos de autodefensa. Desafortunadamente quiso llegar a imponer los métodos y los imponía ya en la policía, porque yo trabajé con él en la policía judicial también. Entonces... conoce la historia y la escribe. Conocí la historia y la escribí, sí, porque me llamó la atención, sí. Este libro fue censurado por la policía, por el contenido, porque es demasiado fuerte. Entonces yo hablé con mi general Naranjo, que también fue jefe mío de policía judicial, y me dijo: Guerrero, lo felicito por escribir, pero yo no le puedo dar el visto bueno a ese libro, porque si yo digo, le doy el visto bueno, es como si estuviera aceptando que todo lo que usted dice ahí es verdad. Le dije: véndalo por ahí, haga lo que usted pueda, pero que dale visto bueno no puedo. Bueno, interesante. Bueno, listo. Bueno, después sale el que le digo de investigador investigado. Que este libro sí tuvo un reconocimiento a nivel mundial. Creo que uno de los mejores libros que he escrito es este. Es la de investigación criminal, como estamos hablando ahorita, sin medios tecnológicos. Yo no utilizaba, aunque había los medios tecnológicos, yo no los utilizaba. A mí me gustaba era investigar, como averiguar, poner la malicia que dicen por ahí indígena, que entre otras cosas ni sé qué es eso de malicia indígena. Una investigación en bruto, directa. Sí, directa, sí. Yo llegaba era a investigar, ¿no? Y como podía, pero sacaba los casos que me asignaran. Yo llegué a esclarecer casos que hacía 10 años que estaban por allá dando vueltas, y sin embargo yo los investigaba y los sacaba adelante. Sí, y ahí tiene Jairo, mire, le leo yo acá el índice. Dice, bueno, este libro, el investigador investigado,
taxistas atracadores, muerte en el bar Umbría, que ya nos habló, haciendo hablar a un mudo, es muy interesante, por un pequeño detalle, el hombre de la escuela, muerte en carnavales, también lo comentamos, muerte de homosexuales, un hilillo de sangre, investigado y anécdotas inolvidables. Ese libro realmente son historias de casos. Son reales, estos casos son reales. Esto los vivió Jairo Guerrero Ruge. Aquí yo los investigué, no los... Un siguiente libro. Bueno, aquí, sí. Quiero aclarar aquí con esto yo esclarecí más de 150 homicidios durante mi trayectoria en la Policía Judicial. Eso lo tengo registrado en la historia de hojas de vida de todos los casos. Cuando digo, ahí fue donde aprendí a escribir, realmente aprendiendo a redactar, como dice usted, que tocaba llevar todo a los juzgados. Bueno, después viene El regreso de Mónica Irá. Esta es la leyenda de Mónica, que se dice que era la hija del cacique Quira, aunque es leyenda, no es real, son historias que nos contaban nuestros abuelos, el abuelo, mi papá, mi mamá nos contaba. Entonces yo quise recrear la historia y la gente le gustó mucho. Recuerde, don Juvenal, que esta la presentamos en el 5º festival, creo, Jairo Aníbal Niño. Y ahí se le obsequió a escuelas y colegios los que quisieron ir, porque desafortunadamente aquí faltó asistencia, no es que apoyen mucho, pero de todas maneras los niños y todo, quien llegó se le entregó su libro a las escuelas a quien llegó. Y ahí estuvimos la posibilidad también de hacer esa revisión. Les gustó mucho el libro, les ha gustado todavía. Realmente todos estos libros no quedó nada, porque cada uno se hizo 1000 libros, pero todos, yo no me gusta quedarme con nada, me gusta que la gente lo lea. Bueno, el último libro, lo escribí hace 2 años. Este libro es la biografía de un compañero de la policía que se llama Rafael Eduardo Barajas Guerra. Resulta que él era era odontólogo, era empírico, él le gustaba hacer cajas, puentes, bueno, todo eso. Estando siendo agente de la policía, después hizo curso de suboficial, llegó al grado de sargento. A mí me dieron la oportunidad de ir a hacer un curso, como estaba trabajando en odontología, de ir a estudiar en la universidad, pero desafortunadamente para la época no había terminado mi bachillerato. Entonces le dije, Barajas, ¿usted quiere ir a estudiar? Le dije, aquí hay una oportunidad, vaya a estudiar. Y claro, él sí aprovechó y se fue. Y hoy en día es el rector de ¿Colegio odontológico? De la Facultad de Odontología de la Universidad Libre, en Barranquilla. Allá me tocó ir a la Universidad Libre a hacer la presentación de este libro. Qué bueno. Entonces ahí está la historia, es muy bonita, porque es como si como muy parecida a la mía, porque salimos de abajo y hemos logrado superarnos. Y otros libros también de coplas, ¿no? Usted ha hecho coplas yo escribí un libro refranes. De refranes y dichos populares, fue un récord de más de 5000 refranes y dichos populares, también lo hice, y escribí otro sobre Moniquirá, también sobre destacando las cosas valiosas de Moniquirá también. Bueno, entonces, en esta presentación en Diálogo La Cumbre Televisión, Jairo Guerrero Ruge, como escritor, nos ha presentado pues sus libros que ha escrito y que se han distribuido profusamente en escuelas y colegios, y los ciudadanos moniquireños, los amigos, los paisanos que han querido compenetrarse con estas lecturas, que pues es bueno que todos lo hagamos. Vamos a hacer una nueva pausa en Diálogo La Cumbre Televisión y ya continuamos, Jairo. Gracias. Se encuentra erguida sobre un valle sin igual, posando tan jovial y primorosa, o puerta del turismo regional. Sobre el fértil tapiz verde esmeralda, te plantó la voluntad de un fundador, y por suerte este gentil encomendero fundó aquí la más hermosa de las perlas, una ciudad, la dulce Moniquirá, grato blasón cuyo nombre significa rica ciudad de los baños del sol, bella Moniquirá. Moniquirá, Moniquirá, mi tierra linda,
donde nací, donde crecí, mi patria chica, circundada por el Pome Cayubasa, que alimentan el sentir de esta comarca. Por tus calles centenarias he cruzado, bajo el sol crepuscular o en tibias noches, mientras se escucha un rumor de serenata, al son de bandolas, timbres y guitarras, cortejando una ilusión o una amistad. Moniquirá, ciudad dorada, adornada de bondad y bendición. Son tus hombres gran ejemplo de templanza, estandartes de arrogancia y de tesón. Tus mujeres primorosas son tan lindas, yo no sé, pero hay en ellas tanto amor. Moniquirá, ciudad dorada, quiera Dios que al final de mi jornada eternamente pueda descansar en ti. Moniquirá, Moniquirá, Moniquirá. Volviendo a Diálogo La Cumbre Televisión, ahora nos encontramos acá al interior del Museo Campestre, cuyo propietario y director es Jairo Guerrero Ruge. Jairo, una pregunta inicial. ¿Cuándo le surge a usted la idea de constituir un museo para su pueblo Moniquirá? Pues la idea realmente fue como algo extraño más bien, porque resulta que, como le digo yo, mis padres eran de escasos recursos, entonces cuando iban, los únicos juguetes que nosotros teníamos, nos traían de Villa de Leyva todos los años, era un pito. Un pito de barro, sí, entonces eso era nuestro juguete nomás. Y entonces yo me puse veía juguetes y los iba coleccionando y los iba llevando para la casa, ¿sí? Entonces un día dice mi esposa, bueno, ¿y usted qué pasa? ¿Por qué anda coleccionando, trayendo un poco de porquerías viejas ahí? Le dije, no, esto no es porquería, lo que pasa es que yo nunca tuve un juguete en mi vida como estos. Entonces por eso colecciono y de pronto, y de ahí realmente surge la idea, porque ya fui coleccionando no solo los juguetes, sino otras cosas, y ahí va surgiendo la idea del Museo Campestre. Bueno, entonces hagamos un recorrido para que usted vaya explicándole a la audiencia el contenido de este Museo Campestre de Moniquirá. Bueno, será breve realmente, don Juvenal, porque usted sabe que aquí se gastarían tiempos, 3 horas aquí. Daría para otro programa. Yo la llamo la identidad, nuestra identidad, ¿sí? Aquí está todo lo que se utiliza en el campo. Todas estas cosas se utilizan en el campo. Y aquí tenemos fotografía histórica de Moniquirá, historia. Todo esto es moniquireña. Aquí están mis suegros que les hice un homenaje porque ellos fueron los que se fregaron acá para comprar la tierra esta aquí son los padres de mi esposa Luz Ailés Suárez y de mi cuñada Blancanelli, que es la que me ha ayudado aquí para el museo. Bueno, acá seguimos entonces con la cocina antigua, ¿sí? Esto era lo que se preparaba antiguamente, así está la cantina lechera. Tenemos acá, de aquí pasamos ya a los personajes moniquireños. Aquí tenemos a Jairo Aníbal Niño, algunas fotos de los festivales que se han realizado la Asociación La Cumbre. Acá la evolución del bocadillo, esto tiene unos 200 años esta pailita y tal vez más. Aquí son todos los personajes moniquireños, como se pueden dar cuenta acá. Todo esto es personajes moniquireños, que es Henry Cudide, don Juvenal Nieves, bueno, cantantes. Acá está don Celio Nieves Herrera, concejal de Bogotá, el doctor Armando Contreras, el gobernador de Santander, que también es nacido en Moniquirá, aquí las chicas Sáenz. Bueno, todo esto son personajes moniquireños. Aquí la evolución también de las máquinas de escribir. Acá evoluciona hasta que ya salen de circulación con el computador. Bueno, acá pasamos a Boyacá. Pasamos a Boyacá, sí.
Esto es personajes boyacenses. Acá están 14 presidentes que han nacido en tierra boyacense. Es uno de los departamentos que más ha producido presidentes. Y aquí ve usted todo, algunos, ¿no? Porque sería también decir que están todos, ¿no? Pero hay una cantidad de personajes moniquireños acá, de historia, de ciclismo, de escritores. Escritores boyacenses. Todos boyacenses, sí. De aquí Tunja, Pueblos. Villa de Leyva, Pueblo. Aquí tenemos Angelina y Joliet, que le encantan las esmeraldas boyacenses o colombianas. Escritores, bueno, las mujeres boyacenses. De la aviación también, aquí tenemos culturas milenarias, la china, la griega, la egipcia, la hindú. Acá tenemos, aquí ya pasamos a personajes nacionales. Tenemos la Colombia desconocida, que todos decimos que la queremos, pero en realidad no la conocemos. Equipo real de cacería de los indígenas. Aquí San Agustín, acá, bueno, aquí seguimos ya con escritores, seguimos con poetas. Efraín y María, de los Morenos, García Márquez, José Asunción Silva, que quisiera contar una historia de José Silva, desafortunadamente el tiempo no alcanza, las reinas de belleza, en la evolución de la fotografía. Acá tenemos también las planchas, las máquinas de coser, la evolución de las cámaras de fotografía. Acá tenemos el bacán que se llama Joselito, que es el que no falta, en toda la familia hay un Joselito, que no se preocupa por nada, únicamente por fumar y tomar sus cigarrillitos. Entonces acá es fotografía antigua de Bogotá. Acá tenemos reliquias de radio. Este radio es de los años 1920, este ya de los 40 al 60. Este fue el primer equipo de sonido, una réplica del primer equipo que hubo en el mundo de sonido. Famosas vitrolas. Sí, la vitrola. Esta es la evolución de la grabación. Y acá esto es esto era para es para una exposición, pero cuando entró la pandemia no lo pude hacer. Un siglo de amor y pasión. Ahí encuentra historias de amor dramática, bueno, de todo, sí. Entonces, señora Ruda, aquí usted que quiere mirar aquí, por favor, esto es la leyenda del Dorado. Fue donde los españoles encontraron más reliquias en un solo lugar. Esta era la tumba. Ahí llegaban y sepultaban dentro de una roca y le ponían piedras y sellaban la tumba. Entonces yo la recreé así. Si el cacique quería que lo enterraran con la esposa y unos sirvientes llegaban y le emborrachaban con chicha y la metían ahí, sellaban la cueva y ahí hasta que ella moría ahí. Acá en los barcos piratas tenemos aquí la balsa Muisca, tenemos aquí, sí, la leyenda del Dorado. Aquí tenemos un colmillo, este extraído de Villa de Leyva. Un arqueólogo dijo que sí, que era de uno de los dinosaurios que se extinguieron hace 65, el fósil de los 65 millones de años. Aquí la realidad, los piratas nunca disfrutaron de nada, siempre murieron con sus tesoros allá porque en las islas del Caribe se encuentra todo eso, en el Atlántico no, porque en ese tiempo no había sido descubierto. Y aquí tenemos las reliquias que están en Bogotá, miniaturas en cobre, es lo único. Del Museo del Oro. Del Museo del Oro en Bogotá, sí señor. Entonces seguimos acá para memoria histórica de Colombia. En lo de memoria histórica tenemos aquí está resumida la historia de Colombia desde 1492 hasta la actualidad. 1492, después los brotes de José Antonio Galán en el Santander, después, bueno, cuando llega la independencia ya, después acá llega la violencia que estamos celebrando, que hoy precisamente estamos... 74 años de la muerte de Gaitán. De Jorge Eliezer Gaitán, sí. Entonces, desafortunadamente, de la muerte de Gaitán, aún lo estamos viviendo hoy de esa violencia. Violencia partidaria. Partidaria, sí, aquí están los famosos chulavitas. Que eso sería Chulavita de Boavita, Boyacá. Boavita, Boyacá, sí, nos gastaríamos ahí como media hora explicando todo eso. Bueno, de ahí nacen los grupos revolucionarios como las FARC, el ELN, después nace el M-19, después nacen los capos y lavaperros de narcotráfico, después el de ultraderecha, los grupos. Los paras, sí, pero los paras no es como el que dicen que los fundó Castaño, no, eso lo fundó fue
los verdaderos creadores de la autodefensa fueron Gaviria, Samper y el ministro Fernando Botero. Por decreto los crearon, sino que se llamaban convivir. Cuando ya se salen de las manos de ellos es que caen en manos de esta gente y ahí es donde acaban con todo. Cambia cambia todo. Bueno, esto es toda la violencia ejercida por esos grupos. Y acá tenemos los que le ponen el pecho. Esto es un uniforme que un sobrino sargento del ejército me obsequió para recrear aquí el museo. Me parece muy bonito todo el equipo de campaña, los cascos antiguos. Bueno, todo esto es solo, y aquí la policía también, que es la que también le pone el pecho al... Para rematar en esta sala, sí. Acá. Bueno, acá, esta es la violencia ejercida, y aquí tenemos, el primero que da amnistía a los guerrilleros fue el general Gustavo Rojas Pinilla, que es de ascendencia moniquireña, hijo de Herminia Pinilla, una moniquireña. Entonces, él le dio amnistía a Guadalupe Salcedo y a los Llanos en los Llanos Orientales, pero desafortunadamente antes de un año ya habían muerto, por eso no se cree mucho en las amnistías. Bueno, acá cuando trata de Pastrana firmar con tiro fijo, y acá cuando están por allá en todo el proceso, acá tenemos la famosa silla vacía. Vea, esta es la silla vacía original, esa es la tal silla vacía. Y acá cuando ya firmaron el remedio de paz que dicen que hay hoy en día. Bueno, y terminamos allí con y acá, acá es donde se demuestra que Colombia no se rinde, vea. Con todas las maldades que le han hecho al país, o nos han hecho a todos, miles de problemas, y ahí seguimos adelante, vea. Eso es demostrar que Colombia nos vamos para la sala de los niños, donde aparecen otros juguetes que no tuvo Jairo Guerrero Ruge en su infancia. Pero este es el Museo de los Niños. Este es el famoso pito porque el que nace el museo, vea. Sí. La idea, ese pitico era un pitico de barro, vea. Sí. Y con eso uno hacía esto, vea. Y eso para uno era una felicidad porque uno tenía 8, 5, 10 años. Y habían otros que también se les agregaba agua y cantaban como los pájaros. Entonces aquí fui coleccionando todos estos juguetes, vea, todos estos soldaditos. Acá está la historia también de los vehículos. Aquí los superhéroes, las Barbie de mi hija, Cantinflas, el Chavo, acá más juguetes, por acá los carritos antiguos también, vea, estos son carritos que aún ya no tienen, ya se le acabó la batería. Bueno, esta es que como mi hija Diana cumplió 18 años, entonces ya se cansó de tener la foto en la pieza, entonces lo sacó y dije, bueno, lo voy a llevar para el museo. Ella está estudiando medicina actualmente, está haciendo 5º semestre de medicina. Y así, aquí tenemos todo esto, aquí el fútbol. Bueno, eso la sala de recreación que no tuvo Jairo. Vamos a salir al balcón para terminar esta exposición que hemos venido haciendo del Museo Campestre de Moniquirá. Jairo, entonces, esta experiencia, ¿de qué le dice a los niños, a los jóvenes, a los estudiantes, a los maestros, para ofrecerles este Museo Campestre de Moniquirá, para que vengan a conocerlo? Aquí hay historia, hay costumbres, hay tradiciones, ¿no? ¿Qué más no quisieran tener en los colegios y en las escuelas para que vengan entonces acá y compartan con Jairo todo este legado histórico que nos ha presentado en este programa, Jairo? Bueno, exactamente, el museo está ubicado en el kilómetro 6, vía Moniquirá, Santa Sofía, Villa de Leyva. Entonces acá pues, yo vivo en Bogotá y vengo por acá los fines de semana cuando puedo, ¿no? Si quieren venir, los niños quienes quieren venir, pues se exige por ahí un aporte voluntario a la gente, porque siempre se necesita aquí para el mantenimiento, porque esto realmente es una obra mía. Aquí ninguna autoridad puede decir que me ha dado una sola piedrita para esto. No, esto ha sido un esfuerzo propio de mi esposa, de mi hija, de mi familia, de mi cuñada Nelly, que entre todos hemos elaborado acá el museo. Bueno, eso era lo que queríamos compartirle a ustedes en lo relacionado con el Museo Campestre de Moniquirá. Vamos a hacer una nueva pausa y llegamos a la última parte para que nos presente las obras como escultor Jairo Guerrero Ruge.
Llegamos a la última parte de Diálogo La Cumbre Televisión con Jairo Guerrero Ruge, en este recorrido extra rápido, pero tan importante que ustedes como audiencia, y la invitación es a que vengan a conocer el Museo Campestre de Moniquirá. Uno tiene sus inclinaciones en la vida por un arte, por un oficio, por un saber, por un conocimiento. Y en su trabajo como policía también tuvo una relación que lo llevó a enamorarse de la escultura. Cuéntenos cómo llegó a esa etapa de convertirse ahora en escultor. Bueno, estando en el grupo de inteligencia, necesitaban una escolta para proteger a una persona, un profesor que estaba amenazado. Entonces ese profesor pertenecía a la Facultad de Bellas Artes y Historia de la Universidad del Atlántico. Entonces yo trabajé con él un año. Entonces me dijo, Guerrero, mientras que está aquí, ¿por qué no se inscribe ahí y aprende aquí cosas de esto, historia y hacer esculturas? Y yo le hice caso, pues, le dijo a la secretaria, inscríbalo ahí para que aprenda aquí a hacer algo mientras está aquí protegiendo. Bueno, y últimamente con la pandemia, usted dice, voy a ocupar el tiempo en algo productivo. Lo que pasa es que, pues yo no había puesto, había hecho por ahí unas esculturas pequeñitas, pero yo decía, yo creo que no puedo, como que uno se subvalora a uno mismo, ¿sí? Dije, yo creo que yo no soy capaz de hacer eso. Entonces resulta que ahora en la pandemia, por casualidad de la vida, me tocó quedarme aquí 8 meses, y mi suegra, que es la que cuida aquí, le tocó irse para Bogotá a una cita médica. Entonces llegaron y cerraron fronteras y yo quedé aquí y ella en Bogotá. Bueno, cuéntenos entonces, sí. Hagamos este recorrido por las esculturas. El recorrido con las esculturas. Bueno, entonces durante esos 8 meses yo me puse a hacer las esculturas. Bueno, aquí esto es un homenaje que yo quiero hacerle a nuestros antepasados indígenas, ¿sí? A los chipchas, a los muiscas, que son nuestros antepasados, porque aquí se le hace homenaje a los que acabaron con ellos, pero con ellos nada. Entonces aquí está, esto es leyenda, la diosa Bachué, para los chichas o muiscas, madre de la naturaleza y la fertilidad. Entonces por eso le elaboré la barriguita. Bueno, acá pasamos a Bochica, que según la leyenda era para ellos como un dios que llegó y un viejito de pelo largo y canoso y barba y les enseñó todo lo que sabían. Esa es la historia de Bochica. Inclusive eso habla por allá del Salto del Tequendama, un poco de cosas. Bueno, este sí no es leyenda, este es real. Este era el cacique Susa, quien estaba de jefe aquí en Ubasa cuando pasan en el 1537, que es 37, no 36 como dicen en la historia. En 1536 pasan y ellos no ponen resistencia, antes les colaboran a los españoles. Entonces él era el que estaba, el de Ubasa, eso es leyenda. El chamán del Amazonas, que es el brujo, el curandero, el médico, él es todo en el Amazonas y esas regiones que antiguamente llamaban territorios nacionales. Cacique Guatavita, esta es la leyenda del Dorado, que se dice que él se bañaba en oro en polvo y se lanzaba desde la balsa Muisca a la laguna de Guatavita. Acá tenemos al cacique Tundama. El cacique Tundama de ahí sale el nombre de Duitama y de una provincia que se llama Tundama. Él fue quien más opone resistencia a los españoles aquí, digamos, del territorio boyacense. Y en 1539, cuando lo cogen prisionero, como no quiso decir dónde estaban las joyas, todo lo que tenía, lo matan con una maceta, le estirpan la cabeza, por eso les elaboré el martillo. Bueno, acá tenemos a los arhuacos. Hay 4 etnias en la Sierra Nevada de Santa Marta. Ellos fueron los que más opusieron resistencia cuando llegan los españoles al territorio que hoy es Colombia. Entonces ellos oponen resistencia, pero después se replegan arriba a la sierra, a lo profundo de la sierra, y allá sí no llegaron los españoles, por eso allá están las 4 etnias. Y aquí tenemos a Atahualpa, que fue el último soberano inca, ese fue el último. Él muere en 1533, también asesinado. Fíjense ustedes que fueron 4 o 5 años antes, porque ellos entraron los españoles por otro lado y llegaron allá al territorio inca. Y aquí tenemos de la cultura San Agustín, que me encanta también a mí. Es una de las esculturas que también me gasta. San Agustín de Huila. Son 400 kilómetros cuadrados que hay entre el Huila y el Caquetá, donde están una cantidad de estatuas regadas por todo lado. Entonces de esto lo único que sobreviven son las esculturas, porque el resto desapareció.
Y aquí tenemos a Tutankamón, que también me encanta a mí la cultura egipcia, el faraón Tutankamón que dicen que vivió únicamente 19 años y durante esos, de los 10 a los 19, hizo muchas reformas. A él lo desaparecen de la historia y vuelve a aparecer cuando encuentran la tumba de él. Mientras tanto lo habían desaparecido de la historia. Bueno, en esa forma, Jairo, con ese gran trabajo, ¿no?, de escultura, no es nada fácil y son unas obras bien terminadas. Y en esa medida estamos terminando este programa de Diálogo La Cumbre Televisión, agradeciéndole a Jairo por la hospitalidad, por todo la explicación que nos ha dado del museo, su experiencia en la policía, como escritor, como escultor, para que ustedes, moniquireños y de los pueblos de la provincia de Ricaurte, como de la provincia de Vélez, se acerquen a este museo campestre de Moniquirá, que está ubicado a 6 kilómetros, saliendo de Moniquirá, vía Santa Sofía, Villa de Leyva. Agradecimientos, Jairo, por Muchas gracias, el programa, participar. Doctora Ruth, muy amables. Bueno, y a la audiencia nos vemos en un próximo programa.